Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días a todos. Vamos a, estamos cerca de comenzar. Un momento, un momento, a ver aquí, ¿me escuchan? Muy bien, Sí, se escucha muy bien. bien, aquí ya corregimos algunos problemas técnicos que estábamos teniendo, pero ya está todo funcionando bien. Bueno, entonces, comenzar sin dilación. Pues buenos días a todos. Antes que nada, les agradezco a todos los asistentes y al expositor de hoy, en nombre del comité organizador, formado por la doctora Tania Cruz Vázquez, el doctor Víctor Orante Barón y un servidor, Rodolfo Bernal. Agradezco pues su asistencia a esta nueva sesión de DICITEC, es divulgación científica y tecnológica. Pues el propósito de estos eventos es evidenciar al público en general y a los estudiantes de ciencias, ingeniería y bueno, de cualquier carrera, del público en general, la importancia que juega para cualquier sociedad el nivel de conocimiento científico y tecnológico, no solo de la gente que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Sino como parte de la cultura general de la sociedad, promoviendo de esta forma pues el interés de las nuevas generaciones por el estudio de las ciencias y la ingeniería, pues que son vitales, como vemos en todo, ahora sobre todo con la globalización, ¿no? Que son vitales para el orden que ocupan los países en el orden mundial, ¿no? Entonces, reiterando este agradecimiento, agradezco también en particular al doctor Abner Iván Castro Campoy, académico del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Una breve semblanza del doctor Iván Castro Campoy. Él tiene varias publicaciones internacionales sobre investigación en estas áreas en las que nos va a platicar hoy, en revistas internacionales indexadas con arbitraje estricto de pares en el área de detección y dosimetría de radiaciones. Tiene experiencia en congresos relacionados con estos temas, tanto en México como en Europa y en América, en otros países, eh, sobre todo pues aquí en México y en Europa. Y también destaca en su currículum un par de estancias. La más reciente pues acaba de tener una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Física Nuclear, eh, en la sede de Frascati, Italia. Eh, pues ya nada más antes de ceder la palabra al doctor Castro, un mensaje para los asistentes. Es que más o menos cuando vayan 15 minutos de la presentación del doctor Castro, en el chat de la conferencia les voy a compartir una liga. Esa es una liga para que por favor registren su asistencia. Pues sin más, le cedo la palabra al doctor Castro Campoy, que es el que tiene pues lo interesante para decirnos hoy. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Gracias, muy buen día a todos. Pongo la cámara al principio solamente porque estoy teniendo problemas de conexión y no me gustaría interrumpir ahí la presentación. Como bien me presentaron, mi nombre es Abner Iván Castro Campoy y el día de hoy vengo a platicar sobre la radiación, sus aplicaciones en la vida cotidiana y también un poco sobre los usos y los abusos de la radiación. Agradezco mucho al comité haberme invitado a este ciclo tan importante de seminarios que es de divulgación científica, divulgación tecnológica y científica, ¿no? Agradezco muchísimo la invitación y bueno, me pongo a compartir pantalla. Desactivo la cámara por las cuestiones que les comentaba anteriormente.
Avísenme, por favor, si se logra ver la presentación. Sí, sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Les comentaba, el título es el siguiente: la radiación y sus aplicaciones en la vida cotidiana, usos y abusos. En esta plática voy a tratar de responder a las siguientes 3 preguntas, que más o menos haciendo un sondeo entre amigos, compañeros, familiares, incluso compañeros de trabajo, fueron las 3 preguntas que más predominaron cuando se trata de estos temas. ¿Qué es la radiación en sí? ¿De dónde viene? Y si es buena o mala, ¿no? Primero, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de la radiación, y es muy importante poder, digamos, de alguna manera diferenciar si estamos en la vida cotidiana expuestos a la radiación o no. Y una manera muy fácil de hacerlo es simplemente con la simbología. Como pueden ver, aquí presento 2 símbolos, los cuales el de la izquierda, yo creo que la mayoría de los presentes estará, digamos, familiarizado, que es digamos, el símbolo básico de la radiación, es lo que nos representa la radiación. Sin embargo, uno que yo considero más importante es el de la derecha, que es el símbolo de la advertencia de la radiación. Y bueno, ¿de dónde salen estos símbolos, no? Pues salen pues principalmente de la necesidad de informar al ser humano, a la población en general, que si está siendo expuesta a la radiación o no. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues a través de los estándares que se conocen, ¿no? De la Organización Internacional de Estándares. Es el que, digamos, el organismo internacional que nos indica, nos da, digamos, las reglas, nos pone ahí, bueno, más bien de dónde salen estos simbolitos, ¿no? Y el primer símbolo que les comentaba, el de la izquierda, el amarillo, pues nace en el 1975 a través de la norma 361. Sin embargo, este nuevo que se propone, donde ya se ve un poco más, y se los vuelvo a poner, se puede un poco más llamativo por la cuestión de la calaverita, el monito corriendo, que está en rojo, ¿no? Nos están indicando que hay un posible peligro, que hay un peligro ahí. Nace de una propuesta que se hace un par de años, en el 2007, hubo un momento donde estuvo como que el conflicto cuál se iba a usar, ¿no? Recientemente, hace 2 años, en el 2020, se revisó ese estándar donde se propone el primero y se dice que ambos son válidos, simplemente significan diferentes cosas. Uno es el que todo el mundo ya conoce, que es el de radiación, y otro es donde te indica, oye, estás expuesto, es mejor alejarse, ¿no? Y bueno, eso nomás para poner a todos en el mismo en el mismo piso de la importancia de la simbología de la radiación, en general de la simbología, pero en este caso estamos hablando de radiación. Y bueno, la radiación, ¿qué es, no? La radiación es energía, sea corpuscular, es decir, partícula, u onda electromagnética, que proviene de una fuente. Y esta energía se propaga sea por el vacío o a través de un medio material. Medio material, llámese el oxígeno en el aire, llámese un pedazo de plástico, nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Y las principales fuentes, bueno, las fuentes de radiación se le conocen como las naturales o las artificiales. Las naturales, que son los alimentos que ingerimos, por ejemplo, el cuerpo humano necesita de potasio para funcionar. Entonces, cuando ingerimos frutas o alimentos ricos en potasio, hay una fracción de este potasio que es el potasio 40, que es un radioisótopo. Entonces, desde que estamos ahí ingiriendo alimentos, ya estamos ingiriendo dosis pequeñas de radiación. También está la radiación del cosmos, que la radiación del cosmos es simplemente es radiación que proviene sea de nuestro sistema solar, pero también de entes
fuera de nuestro sistema solar, incluso de nuestra galaxia, que pueden ser, por ejemplo, estrellas que están muriendo y al momento de morir emiten energía en forma de radiación y esa radiación viaja y nos llega a la Tierra. También está la radiación del ambiente, que la radiación del ambiente puede ser los mismos elementos que se encuentran en el suelo. Por ejemplo, uno muy importante es el radón y uno puede darse cuenta, por ejemplo, si hace un estudio sobre los niveles de radiación en una casa que todo el tiempo está encerrada, que no tiene ventilación, nota que los niveles de radiación ahí son más altos. Esto es porque hay una gran concentración de este elemento del radón que se concentra principalmente en casas así que no tienen algún tipo de ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no? De fuentes naturales. La más obvia y creo que ya me han de estar diciendo, oye, te falta la del sol, ¿no? Sí, es radiación que viene del sol, la radiación UV, ¿no? Entonces, esas fuentes naturales conforman el 80% de la dosis que recibe el ser humano a lo largo de su vida, a lo largo de los años, ¿no? Si queremos ponerlo en términos de un año, pues toda la dosis que va a recibir uno a lo largo del año, el 80% son fuentes naturales, mientras el restante 20% es de las fuentes que se les conoce como artificiales, es decir, las producidas por el ser humano. Y estas pueden ser varias presentaciones, como pueden ser plantas nucleares, puede ser pruebas de medicina como las que vienen siendo de radiodiagnóstico, una placa de abdomen, de tórax, por ejemplo, puede ser una tomografía computarizada, puede ser un tratamiento de radioterapia, puede ser una placa dental incluso. Entonces, toda esa dosis que recibimos a lo largo del año, solamente el 20% es producida por el hombre. Y sin embargo, uno, por ejemplo, que aquí empieza un poco la controversia, ¿no? De cuando está con el médico y el médico le solicita un estudio, uno ciegamente cree y acepta las condiciones de exponerse, por ejemplo, para una tomografía, sin conocer, por ejemplo, la dosis a la que se está exponiendo. Uno acepta así ciegamente, confía en lo que se le está diciendo y nunca se pone a cuestionar de, oye, ¿realmente será necesario? ¿Habrá rutas alternas que me den el mismo resultado o la misma información que estoy buscando? Y por otra parte, uno no le tiene miedo, por ejemplo, sí le tiene miedo, por ejemplo, a la cuestión de las plantas nucleares, ¿no? Por todas las cuestiones de los accidentes que vamos a ver más adelante. Entonces ahí es donde empieza un poco la controversia de cómo unas cosas se aceptan ciegamente y otras cosas se le ponen más sus peros, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los niveles de radiación. Y los niveles de radiación, hay una unidad muy útil que se llaman los Sievert, que es una unidad de dosis absorbida por el cuerpo humano. Normalmente uno tiene un nivel donde es el nivel, digamos, máximo al que se puede exponer a lo largo del año, que está en el orden de 25 milisievert. Una persona normal, sin embargo, una persona que trabaja con radiación, por ejemplo, un radiólogo, un personal médico de radioterapia, por ejemplo, o un operador nuclear, pues es una persona que se le conoce como personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, ellos no es que estén diseñados o tengan más resistencia a la radiación, simplemente se les pone un límite un poco más alto por la situación laboral que tienen. Entonces, su nivel máximo, incluso para estas personas, es de 50 milisievert. Y bueno, estoy hablando de 50, 20, pero ¿qué viene siendo ya en términos de si yo me hago un estudio, ¿no? Pues están, por ejemplo, los exámenes médicos, por ejemplo, una radiografía de tórax, que aquí se ve que es el primer nivel, ¿no? Que es de 0.1 milisievert. El hacerse una sola radiografía. Por ejemplo,
es alrededor de 3 milisievert la radiación que se recibe simplemente por estar, digamos, expuestos al día a día, ¿no? Del radón del suelo, del cosmos, de muchas partes, ¿no? Y esto depende mucho también de la altura a la que se encuentre la ciudad, de la altura sobre el nivel del mar. Es decir, por ejemplo, zonas como Zacatecas, que están alrededor de 2000 metros sobre el nivel del mar, ellos al estar más cerca digamos, del espacio, por decirlo así, están más expuestos a dosis, a radiación del cosmos, ¿no? Entonces ahí depende mucho, ¿no? También de la altura sobre el nivel del mar donde se encuentre la ciudad. Otra puede ser, por ejemplo, los vuelos que se hacen. Aquí dice, por ejemplo, el personal de cabina en un vuelo transnacional de Nueva York a Tokio, por poner un ejemplo, ¿no? Y ese está alrededor de los 9 milisievert. Entonces, todo eso va sumándose, va sumándose, va sumándose. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos cuáles son los niveles que los cuales nos tenemos que digamos, preocupar? Pues arriba de los 50, por ejemplo, aquí ya tenemos en 60 que se tiene una, digamos, una exposición lo suficientemente alta como para que ya se empiecen a presentar síntomas, por ejemplo, náuseas, pueden presentarse vómito, puede presentarse ligereza en general. Entonces es muy importante cuidar, no sobrepasar estos niveles. Y bueno, conforme van aumentando los niveles, lógicamente van aumentando los síntomas, las consecuencias de la radiación a la que se está exponiendo una persona. De manera que ya desde que estamos hablando de 100 milisieverts, ya hay un riesgo a cáncer, un riesgo a cáncer prácticamente seguro, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos que entre los accidentes que vamos a hablar más adelante, los de Fukushima en el 2011, pues los trabajadores en esa, digamos, emergencia, en ese, digamos, accidente, estuvieron expuestos a 150 milisieverts, ¿no? Lo cual ya es bastante, bastante malo. Y bueno, conforme va aumentando la dosis digamos, los niveles de radiación a los que se está expuesto, pues llega a un punto donde ya prácticamente pues es muerte segura, ¿no? De hecho, desde los 500, 500 milisieverts, medio sievert, ya es muerte segura. Sin embargo, es ahí la rapidez con la que se llega a ese punto, ¿no? Al punto de la muerte. Ya hablando de 100,000 milisieverts o 100 sieverts, ya es muerte instantánea, ¿no? Y bueno, esto es nomás para poner en contexto, ¿no? De cómo sí estamos expuestos a radiación en el día a día, las fuentes y los niveles que son de importancia ahí. Como dato muy curioso, no sé si notan aquí en la parte de 900 dice algo de Hulk, digamos el superhéroe ese de Marvel, que como dato curioso y es muy importante también, digamos, es educativo para los estudiantes del área, tratar de verle, digamos, el lado de aprender estas partes relacionándolos con cosas que le guste a uno, ¿no? Entonces, unos estudiantes de la Universidad de Texas realizaron el siguiente estudio, que es un análisis de la dosimetría de radiación de Hulk en la película de Hulk. Y para no perder mucho tiempo en esto, a la conclusión a la que llegan es de que con una intervención médica, un humano normal pudo haber sobrevivido a la dosis a la que se le expuso a esta persona, Bruce Banner, ¿no? Que fue el que se convirtió en Hulk. Sin embargo, pues está más allá del alcance del estudio, ¿no? Determinar si era capaz si se iba a convertir en superhumano o no, o si en general pudiera soportar tal dosis. Y según las palabras de Tony Stark, que vendría siendo en este caso Iron Man, esa exposición a los rayos gamma debería haberlo matado, ¿no? Sin embargo, con este estudio es muy interesante que dependiendo de los órganos a los que se expuso a la persona, el ángulo de la fuente, una persona con mucho daño sí pudo haber sobrevivido a esos niveles de radiación. Estamos hablando de niveles de radiación prácticamente fatales de 85 sieverts, ¿no? Que es muy cerca de los 100 sieverts. Entonces, esto como un dato curioso de cómo
depende mucho de la dosis a la que se está exponiendo, del tipo de radiación, del ángulo y los órganos a los que se están exponiendo, es si sobrevive la persona o no. Y bueno, podemos clasificar a la radiación como no ionizante o ionizante. ¿Qué queremos decir con esta palabra de ionizar? Es simplemente ionizar es la capacidad que se tiene para arrancar un electrón de un átomo, de una molécula, de un compuesto, porque la naturaleza es eléctricamente neutra. Por ejemplo, tú tocas un vidrio, el vidrio está compuesto de óxido de silicio, y este óxido de silicio no es como que lo tocas y te da toques, porque hay una diferencia de carga ahí. No, la materia es eléctricamente neutra, de manera que es estable. Cuando uno hace incidir radiación que es capaz de arrancar electrones, ioniza la materia, se le llama, y lo deja en un estado de inestabilidad a la materia. Y bueno, eso es lo que se quiere referir con ionizante o no ionizante. Entre las radiaciones no ionizantes tenemos lo que viene siendo la radiofrecuencia, que viene siendo por ejemplo, cuando uno escucha las estaciones de música en el carro, están las de teléfono, por ejemplo, está por ejemplo, la de la Comisión Federal de Electricidad, que nos vende una que es a 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Tenemos, por ejemplo, los microondas, que en su tiempo fue una gran controversia. Decían que eran fuente de radiación y no, simplemente es radiación, sí, pero que no es capaz de alterar la materia de manera significativa. Está también entre la no ionizante del infrarrojo, la luz infrarroja, y la luz visible es la luz, digamos, el espectro. Más adelante voy a mostrar el espectro donde uno puede ver, ¿no? Los colores. Y bueno, entre la radiación ionizante, que es el objeto de esta plática, viene siendo las partículas, les comentaba, pueden ser partículas u ondas electromagnéticas. Entre las partículas tenemos a las partículas alfa, beta y neutrones. Y las ondas electromagnéticas son los rayos gamma, rayos X y una parte de la radiación UV. Es por eso que, por ejemplo, se le conoce como el cáncer de piel cuando se está mucho tiempo expuesto al sol, porque la radiación UV tiene esa capacidad, ¿no? de ionizar. Una parte de la radiación UV puede ionizar la materia. Y aquí está el espectro que les comentaba, ¿no? Que tenemos en la longitud de onda aquí en metros, y tenemos una parte que es la parte de la izquierda, la radiación no ionizante, es la que les comentaba, es la luz visible, la infrarroja, microondas. Por ejemplo, hubo recientemente en 2016 un estudio, ¿no? Que comentaba que los celulares eran fuente de radiación y que podía ser causa de esterilización en personas, ¿no? Principalmente en varones. Después se hizo una investigación más a fondo y todos los estudios posteriores indican que no, que digamos, no hay una evidencia contundente que diga, por tener el celular en el bolsillo tantas horas al día, me hice estéril. No, porque pues estamos hablando que es una radiofrecuencia y no es una radiación del tipo no ionizante, ¿no? Y bueno, entre las ionizantes ya tenemos esta parte del ultravioleta, que si lo ven en el gráfico, está una parte del ultravioleta está en ionizante y otra parte está en no ionizante, es lo que les comentaba. De ahí también están los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Que son los de mayor energía. Y bueno, pues estamos expuestos constantemente, sabemos de estos diferentes tipos de radiaciones. ¿Qué los hace diferente y cómo me puedo proteger a esto, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que viene siendo el poder de penetración de la radiación ionizante. Y me gustó mucho este gráfico de una persona, Alfredo García, es un
es un divulgador científico que lo encuentran en redes como Predador Nuclear. Se encarga de hacer muchos infográficos audiovisuales, ¿no?, sobre la radiación. Él es un ávido partidario de que se necesita radiación sí, para generación de energía, plantas nucleares, para llegar, digamos, a las emisiones cero que se les dice, ¿no? Es decir, de dejar esta forma de generar energía con fósiles y otras cosas que afectan al planeta en mayor digamos, medida, y digamos, a llegar a un punto donde generemos energía limpia, ¿no? Entonces, aquí dice, detener la radiación es fácil, solamente se necesita los materiales adecuados. Y cómo podemos saber cuáles son materiales son adecuados o no, pues tiene que ver mucho con la naturaleza de la radiación que se esté hablando. Por ejemplo, las partículas alfa, la radiación alfa, son núcleos de helio 4, es decir, es un núcleo de helio que no tiene dos electrones. Entonces, son partículas que en el área se le conoce como partículas pesadas y una hoja de papel los detiene. Si uno estuviera, por ejemplo, ¿no?, expuesto a la radiación alfa, es tan fácil como poner una hoja de papel entre la fuente y tú, y estarías entre lo que cabe protegido de ese tipo de radiación. Entonces vienen aquí más otro tipo de radiaciones que son más penetrantes, por ejemplo, la radiación beta, que la radiación beta pueden ser electrones o positrones, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle en eso. Sépase que estas se detienen con una lámina de aluminio de menos del centímetro, de hecho. De manera que uno se puede proteger muy bien con esta lámina de aluminio sobre este tipo de radiación y encima de la radiación alfa, ¿no? Después están los rayos gamma y los rayos X, que a estos es radiación electromagnética, se le conocen como fotones. Principalmente la radiación X y la radiación gamma que provienen, por ejemplo, en el caso de la radiación gamma, proviene de núcleos inestables que tienen mucha energía y tienen que liberar esa energía para volver a hacer su estabilidad, a su equilibrio, ¿no? Y al momento de que se relajan, se le conoce el proceso como relajación o desexcitación, eh, emiten energía y ese exceso de energía que tienen y lo emiten en forma de rayos gamma, ¿no? Y esto es como los frenamos, ¿no? Estos sí, ya es con bloques de hormigón, o sea, es decir, con bloques de un material compacto, sólido, vendría siendo hormigón en este caso similar al cemento, al concreto, y son paredes, eso sí, ya son un poco más gruesas, dependiendo de la fuente, es la pared, ¿no? Pero, por ejemplo, normalmente se hacen en el orden de medio metro para estar seguros, ¿no? Y bueno, también están las partículas que vienen siendo los neutrones, que estos al no tener carga, no interacción con la materia, entonces penetran más. ¿Y cómo los frenamos, no? Los frenamos con elementos que tienen alto hidrógeno, como los plásticos, eh, el polietileno, por ejemplo, o bloques de agua. Entonces, esto nomás para decir cómo protegernos de la radiación, ¿no? También más adelante vamos a hablar de otro principio, pero bueno, en términos generales es esto, ¿no? Y bueno, el impacto que tiene la radiación en el organismo humano, porque pues ya hablamos de todo esto, ¿no? Cómo interacciona con la materia y en específico cómo me afecta a mí, pues un ser humano. En términos muy generales, la radiación, les comentaba, tiene poder de arrancar electrones y cuando arrancan electrones crea especies que se le conocen como radicales libres, que van a ir interaccionando con otras moléculas, digamos, en una reacción en cadena, que llega a un punto donde por andar buscando lo más estable va alterando las moléculas a su alrededor. Esto causa, por ejemplo, en tejidos,
envejecimiento más pronto, ¿no? Del tejido, causa alteraciones incluso en el ADN, y todo esto dan como resultado muerte masiva de células. Causa también la proliferación, digamos que proliferen las células cancerígenas, desarrollo de tumores malignos, y también puede llegar a causar mutaciones, ¿no? Y bueno, ahí abajo viene la parte de los impactos de diferentes dosis de radiación, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Y bueno, está también para protegernos de todo esto, como ya entendemos la radiación, qué es, qué lo frena, de dónde proviene y los posibles impactos que puedan tener en mí como ser humano, pues hay que generar, digamos, protocolos de seguridad, ¿no? Aquí es donde viene a desarrollarse la protección radiológica. Y en protección radiológica existe lo que se le llama el criterio ALARA, que viene por sus siglas en inglés, as low as reasonably achievable, que es decir, lo más bajo que se pueda obtener, ¿no? Sea de dosis. ¿Y cómo se logra esto, no? Pues distanciándote, o algo muy lógico sería distanciándote del lugar donde está la radiación, que es lo que hacen, por ejemplo, cuando suceden accidentes, ¿no? Evacúan a las personas, las llevan fuera de ese radio donde estaba contaminado con radiación. Entonces, el primero sería, lógicamente, mayor distancia, no estar lo más lejos posible de estas fuentes. También, como vimos por la cuestión de la penetración de la radiación, pues tener un mayor blindaje, una mayor protección, un mejor escudo ante la radiación. Esto pues depende mucho del tipo de radiación, etcétera, pero en general, entre mayor sea esta protección, pues menor dosis vamos a estar expuestos y menor va a ser, digamos, el efecto que tenga en nosotros, ¿no? La radiación. También un punto muy importante es exponerse el menor tiempo posible. Es decir, y si lo ven, es muy similar a la situación de la pandemia del COVID-2019. Es decir, mantenga la distancia, la sana distancia, es decir, mayor la distancia, mayor protección. Hay diferentes tipos de cubrebocas que ofrecen diferentes tipos de protección y lógicamente entre mayor protección, pues menos expuesto estás. Y también la cuestión de menor tiempo es lo que se le decía a las personas en un principio, que se tenía un tiempo muy corto para hacer las compras, estar en el día, y ya después de ahí estaba como que más limitado el salir a las calles y todo eso, ¿no? Entonces, este criterio se puede aplicar en muchas cosas, como pueden ver, y es bastante razonable todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre los accidentes antes de hablar de las aplicaciones de la radiación. Esto para ponernos en contexto de cómo ha sido, digamos, digamos, las motivaciones también de por qué investigar sobre la radiación, entenderla para sacarle el mayor provecho posible y cuidarse lo más posible de ellas, ¿no? Y en el mundo se conocen varios accidentes, ¿no? Hay tres que destacan mucho. Uno que pasó en la costa este de Estados Unidos, que es el de 3 Mile Island. Otro que pasó en Ucrania, ¿no? Que fue en Chernóbil, que tiene series, tiene películas, tiene mucho. Igual 3 Mile Island tiene su documental, ¿no? Y Fukushima, que también tiene gran historia, ¿no? Allá en Japón. Y uno dice, bueno, pues eso pasó allá, ¿no? ¿Qué tiene que ver con mi realidad aquí, Hermosillo, Sonora, al menos donde yo estoy ubicado, ¿no? Pues en México también. En México también ha habido incidentes y recientes de radiación, y vamos a hablar de uno que sucedió en Ciudad Juárez. Pero bueno, para poner en contexto el impacto que tuvieron este tipo de incidentes, de accidentes en el mundo, pues vamos a hablar primero de 3 Mile Island, que se dice que se afectó a 140,000 personas, que viene siendo casi la misma cantidad de las personas que murieron en el accidente de Hiroshima con la bomba atómica, ¿no? Se gastaron billones de dólares, en este caso serían miles de millones, ¿no? de dólares. Se dice, según las cifras de esta infografía, que no hubo ningún accidente, ninguna persona que se muriera
durante las limpiezas y el estado de emergencia en el que se estuvo. Hubo varias protestas públicas, de manera que este fue el accidente en el 79 que fue responsable de porque por más de 20 años no se construyeran, ¿no? las plantas nucleares en Estados Unidos. Y la cantidad de, digamos, de combustible nuclear que se liberó ahí pesa las 18 toneladas, ¿no? Vendría siendo como 2 elefantes, ¿no? Rápidamente, Chernóbil en el 86, ¿no? Que se evacuaron alrededor de 330,000 personas, se gastaron igual miles de millones de dólares en el proceso. Aquí la cantidad fue aún más alarmante, de 1,000 toneladas, ¿no? Alrededor de 50 personas, 30, 50 personas murieron en el accidente, lamentablemente. Se dice que no va a ser habitable por mucho, mucho tiempo. Afectó un área de alrededor de 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Y en general, el alcance que tuvo este accidente, pues fue devastador, ¿no? Como se conoce ya. Fukushima, en el caso de Fukushima se le conoce como el peor que ha habido, ¿no? Que casi 500,000 de personas fue evacuado, se gastaron igual cientos de miles de millones, ¿no? de dólares. Se dice que o sea, se cerró por 6 años este lugar. Y se dice que todavía hasta el momento la radiación, esta infografía es del 2017, pero ahorita en 2022, perdón, se considera que todavía no está adecuado los niveles de radiación, ¿no? Para irse a vivir ahí. Entonces, en términos generales, ¿no? Estos son, digamos, los impactos que tuvieron estos 3 accidentes que son los más sonados en el mundo. Sin embargo, en México también hubo un accidente bastante alarmante, que se dice que por una cuestión de un equipo de radiación, de radioterapia, de radiación gamma, una persona que lo vio, que estaba ahí desatendido, dijo, pues, una persona que no conocía al respecto de esto, la historia cuenta que esta persona decidió venderlo como fierro viejo, sin saber que tenía material radioactivo. Este material radioactivo terminó en una empresa de aceros, o sea, con aceros que después se construyeron escuelas, se construyeron mesas, se construyeron casas. De hecho, existen reportes que aquí en Hermosillo, Sonora, hay lugares que se construyeron con eso, ¿no? Entonces, como dice aquí la infografía, las construcciones se realizaron en 16 estados del país, y de esto no se tuvo conocimiento hasta que pasó en Estados Unidos un camión que cargaba estas varillas, y que por casualidad el laboratorio contaba eh, con detectores de radiación, y detectó una anomalía en las calles. Entonces ya dieron con el camioncito, y así es como se dio a conocer todo este desastre, ¿no? Entonces se estima que 4,000 personas estuvieron expuestas. Esta cifra me parece bastante conservadora, ¿no? Digamos, el potencial sube a los miles, ¿no? A los decenas de miles, ¿no? De personas que estuvieron expuestas. Y pues, como esto salió como un accidente que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta, hasta la fecha se desconoce cómo afectó, ¿no? A las personas que habitan en estas construcciones. Se desconocen muchas cosas sobre este accidente. Lo que sí es que sí salió mucho en los periódicos, ¿no? Recibió la aduana varilla contaminada, ¿no? Y así es como cuentan, como se dieron cuenta en Estados Unidos, ¿no? Y también, por ejemplo, casi 70 toneladas en varias plazas de Sonora y Sinaloa, ¿no? Entonces vean cómo el impacto que tuvo todo esto, ¿no? Incluso a nivel estado de aquí, pues en Sonora. Y bueno, ya basta de hablar muchas cosas negativas de la radiación. Vamos a hablar ahora sí de las cosas positivas que tiene la radiación, porque no todo es malo, ¿no? De hecho, la radiación sí se controla, se monitoriza,
se mide, se cuantifica. Si se tiene muy bien checadita, puede ser un gran aliado para a ayudarnos a evolucionar, a ayudarnos a crear mejores soluciones para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entre las principales aplicaciones está la medicina, la generación de energía, la industria y la investigación. En medicina les comentaba lo más, digamos, evidente ahí, lo más, en lo que más se utiliza la radiación es para las cuestiones de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, por lo general del cáncer. En generación de energía, pues se tiene las plantas nucleares que por un proceso llamado fisión nuclear se genera energía. Este proceso consiste simplemente en irradiar elementos pesados, elementos con neutrones, y al momento de estarlos irradiando con esta energía, se dividen en dos elementos más pequeños, liberando una cantidad enorme de energía que es bastante eficiente y bueno, esto ayuda a generar nuevas tecnologías, ¿no? En la industria, una muy importante es la esterilización de alimentos, es decir, aumentar la vida útil en los que uno puede comer estos alimentos, llámese fruta, llámese panes, o sea, cereales, o sea, en general vegetales, muchas cosas se esterilizan en la industria de alimentos. También se esterilizan los materiales quirúrgicos que se utilizan, por ejemplo, en medicina para las operaciones. Estos vienen irradiados previamente para eliminar la mayor cantidad de bacterias y todo eso, ¿no? De parásitos, virus. Y bueno, también se utiliza en control de calidad para material de construcción. Por ejemplo, el yeso se hace un barrido para ver si tiene la composición adecuada que supera el control de calidad, ¿no? Para saber si es bueno el material que se está produciendo y si va a ser bueno para usar para construcción. También el cemento, etcétera, ¿no? Y en investigación es muy bueno para la caracterización de materiales, porque nos dice, ok, con la difracción de rayos X, podemos saber si estamos obteniendo un material o no, por ejemplo. Y también nos ayuda para la identificación y cuantificación de procesos biológicos. Eso ya es en el área de virología, biología y todo esto, ¿no? Entonces les comentaba, medicina muy importante, la cuestión de detectar a tiempo enfermedades, patologías como lo viene siendo el cáncer, ¿no? Pero no solamente detectarlas, sino tener una forma de tratarlos. Entonces, a nivel mundial y acorde a las cifras de la Organización Mundial de Salud, del año pasado, alrededor del 45% de las personas que tienen algún tipo de cáncer necesitan radioterapia. Es decir, casi la mitad de la población que padece esta patología necesita irradiarse, necesita la radiación. Una para detectarlo, eso sí, prácticamente todos, pero para tratarse. Entonces aquí recae qué tan importante es para nosotros para salvar vidas, porque se salvan vidas día con día con este tipo de tratamientos. Entonces, vean qué tan importante es la radiación y uno lo ve como algo negativo en un principio, ¿no? Algunos a lo mejor ya han escuchado los testimonios de otras personas que superaron esta patología gracias a los tratamientos que tuvieron o que se detectó a tiempo. Entonces, esto es muy importante, cómo la radiación es tan, digamos, una herramienta tan útil, tan potente para estos tipos de enfermedades. Y bueno, ya ni se diga, por ejemplo, para fracturas, para, por ejemplo, las placas dentales, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado con la cuestión de no sobreexponerse, no porque sea esta ventaja tremenda que se tiene con la radiación de tratamiento y diagnóstico, no por eso se van a hacer estudios uno sin considerar los posibles, digamos, efectos adversarios que se pueden tener, ¿no? Entonces, el motivo de esta charla es
crear conciencia, sea en personal médico, sea pero más importante, en la población en general, que tenga esos cuidados, ¿no? Que hay otras técnicas que te dan información para detectar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, resonancia magnética, entre otras, ¿no? Ultrasonidos, etcétera. Y bueno, generación de energía principalmente, y les comentaba ya con la cuestión de este personaje operador nuclear, que con las plantas nucleares ahí se puede generar muchísima energía, no porque esto no tiene solamente las plantas nucleares así como están, hay nuevas tecnologías que se están desarrollando, ¿no? Como lo, bueno, no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero entiéndase que para la generación de energía la radiación es muy importante en los procesos de fisión nuclear. Se generan unas cantidades enormes de energía y, contrario a lo que se piensa, la dosis a la que se está expuesta en el ambiente por vivir cerca de estas zonas es bajísima, está en el orden les hablaba de milisieverts, ¿no? Está en el orden de milésimas de milisieverts. Entonces estamos hablando ya de microsieverts, ¿no? Está en el orden de 10,000 veces menos que una placa dental, la dosis anual que uno recibe por vivir en un radio de alrededor de 30 kilómetros de una planta nuclear, ¿no? Entonces, bueno, me voy a parar un poco en esta parte por la cuestión del tiempo. Les comentaba en la cuestión de la industria, lo importante que es la radiación en la esterilización de alimentos. Reduce los patógenos, aumenta en general la vida en aquel que se le conoce, la vida en lo que uno puede consumir el alimento, pero también está en la cuestión de control de calidad de materiales de construcción, del cemento, del yeso, etcétera, ¿no? Entonces, véase la importancia de la radiación también en el día a día, ¿no? De lo que comemos, incluso pues del material que está construido en nuestro lugar de trabajo y nuestro propio hogar, ¿no? Y les comentaba en cuestión de investigación, para investigar procesos del metabolismo humano y también metabolismo de plantas y animales, de organismos vivos en general. Se utiliza radiación, se ingieren compuestos que tienen un radioisótopo, que por ejemplo van con un fármaco que es dirigido hacia un órgano y estudian los procesos que están sucediendo ahí para entender mejor ciertas patologías y poder dar mejores soluciones, mejores tratamientos, ¿no? A personas que padezcan de este tipo de cosas. También para la generación de nuevos materiales se utiliza, por ejemplo, para algunos plásticos es importante la radiación para, por ejemplo, los polímeros. Hay una reacción de polimerización por radiación y se tiene un gran rendimiento de esta manera, ¿no? Entonces, véase que también para la generación de nuevos materiales sirve la radiación, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, la cuestión de la caracterización también de los mismos. Entonces es aquí donde uno dice, bueno, tenemos que tener herramientas que nos ayuden, ¿no? Para monitorearla, controlarla, tenerla bien checadita y saber que no nos está afectando, ¿no? Y es aquí donde entran los detectores y dosímetros de radiación ionizante, que ya existen, se tienen muchas presentaciones como los que les presento a continuación, y los anteriores se basan en un área muy importante que es en la que me desarrollo, en la que me he desarrollado profesionalmente, que es la dosimetría de radiaciones, que es la cuantificación de radiación absorbida por un material. Se basa en diferentes fenómenos, como viene siendo la termoluminiscencia, que es en general en lo que se ha trabajado mucho y es una herramienta muy útil, ¿no? Que bueno, por cuestiones de tiempo no voy a poder explicar sobre esto, pero la dosimetría de radiaciones tiene varias áreas muy importantes, muy llamativas, como la dosimetría clínica, que es determinar la dosis no solamente del paciente que está recibiendo la radioterapia, sino del personal médico, ¿no? La dosimetría ambiental, que es medir el ambiente alrededor principalmente de plantas nucleares, sí, pero también se puede utilizar, por ejemplo, en industrias que utilicen
radiación para irradiar alimentos, para controles de calidad, lo mismo que le comentaba anteriormente, ¿no? Saber a qué estamos expuestos, ¿no? En el ambiente. Dosimetría retrospectiva, aquí esta se trata de determinar cuándo sucedió un accidente, las condiciones del accidente, la radiación a la que estuvo, e incluso puede ser datación arqueológica, lo que se hace con el famoso carbono 14, ¿no? Que así se determina, por ejemplo, la edad de los fósiles, la edad de ciertas pinturas de obras de arte. Y aquí les pongo dos ejemplos que se me hacen muy interesantes. Rápidamente les comento que los chips de las tarjetas, e incluso los del celular, la SIM, eh, son capaces de hacer este tipo de estudios. En un estudio muy interesante que salió en el 2018, que estudiaron qué tan viable sería utilizar eso para hacer dosimetría retrospectiva, y resulta que sí funcionan bien, ¿no? Y también los protectores de nuestros celulares, supongamos, y esperemos que no, en un accidente nuclear, nuestro protector del celular, como está compuesto de tiene ahí ciertos elementos, ciertos compuestos, una composición química, adapta para hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Esto también es un estudio, me parece, del 2019, muy interesante, que, bueno, si tienen dudas, con mucho gusto se los hago llegar por correo. Y bueno, también está la parte de dosimetría ambiental, es decir, hay expediciones en el espacio que van a salir, de hecho, si no es que ya salieron en octubre, van a salir a finales digamos, de los próximos 2 meses restantes del año, expediciones donde se cargan con dosímetros a los robots que están en Marte, por ejemplo, para conocer el ambiente en el que se está en ese planeta, porque pues se tiene como idea, digamos, en algún momento, en algún punto, la humanidad habitar una parte o su totalidad, los exoplanetas, ¿no? Los otros planetas que no son en el que estamos actualmente. Entonces, desde ese punto de vista, la dosimetría nos ayuda mucho, es muy interesante la dosimetría aeroespacial, ¿no? Y bueno, a pesar de todo lo que les hablé, de todos estos materiales que existen y ya para todas este tipo de aplicaciones, no hay uno solo que sea perfecto. Como nada en la vida, nada es perfecto, ¿no? Entonces hay un gran campo para investigar este tipo de materiales, y es aquí donde el del grupo al cual pertenezco, de aquí de la Universidad de Sonora, el grupo de Ingeniería Molecular en Materiales de la Universidad de Sonora, eh, ha propuesto a nuevos materiales con aplicaciones dosimétricas. Ha sido pionero en varios materiales que se han propuesto por primera vez, es decir, materiales que se han propuesto por primera vez como dosímetros. Citando ejemplos, pues venía siendo el óxido de zinc. Y el grupo se caracteriza pues por estas propuestas que dan, ¿no? De nuevos materiales, remarcando siempre la importancia del método de fabricación, cómo se obtienen las condiciones del proceso. Nos da una diferente respuesta, ¿no? Y aquí, digamos, ya para cerrar esta parte de la ciencia de materiales, es que existe una creciente demanda. La radiación se va a seguir utilizando, y aquí existe una gran oportunidad de investigación de estos materiales, ¿no? Entonces, ya con esto cierro la plática, que la radiación tiene aplicaciones bastante beneficiosas para el ser humano, y hay un aumento de su uso. Por lo mismo es necesario estar monitoreándola permanentemente, y poder medir niveles confiables de radiación, ¿no? Es decir, contar con herramientas, dispositivos que nos ayuden para la detección y cuantificación de estas radiaciones ionizantes. Y es ahí donde hay una gran oportunidad para la investigación de nuevos materiales. Y ya para cerrar, porque ya se me está acabando el tiempo, pues muchas gracias. Mi nombre es Iván Castro Campoy. Estoy ahí en el Departamento de Investigación de la Universidad de Sonora, y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda en lo que les pueda ayudar. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias al doctor Iván Castro. Si tienen alguna duda o quieren saber más sobre este tema, se pueden contactar directamente con el doctor, ahí en el correo que aparece en pantalla.
Les agradecemos a todos los participantes y en particular al doctor Iván Castro Campoy por habernos brindado esta muy interesante conferencia. Y esperamos encontrarnos aquí nuevamente en futuros eventos. Que tengan un excelente día a todos. Buen día a todos, muchas gracias. Hasta luego.